Vale, entonces estábamos en Efesios capítulo 6. Estuvimos la semana pasada en los versículos del 12 al 14 y ahora nos corresponde continuar desde el versículo 15 en adelante, ¿ya? Así que le voy a pedir ahí a Esteban, ¿estás por ahí o no? Si es que puedes acompañarnos en la lectura, por favor, hermano. No sé si está el Esteban por ahí, si no, ¿me escuchan o no? ¿O no está Esteban? Yo te escucho Tam- acá. yo también te Ya. escucho. Ah, ya vale, entonces Esteban no está. Mamá, ¿puedes leerlo tú, porfa? Efesios del 10 en adelante, porfa. Efesios 6 del 10 en adelante. Ya, ya. Por lo demás, hermanos míos, no voy a leer la otra mejor. Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo. Porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que valerosamente hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, que hago todo, os lo dará a conocer Tíquico, el hermano amado y fiel servidor en el Señor, al cual os envié para esto mismo, para que sepáis las cosas acerca de nosotros y consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gracias, hermana. Entonces, ahí está Efesios 6 del capítulo 6 del 10 entonces al 24. Continuamos desde el 15 entonces. Habíamos visto la semana pasada lo referente a la armadura de Dios, a lo importante que era para los hermanos de ese tiempo entender que estaban siendo acechados por el enemigo, ya que su lucha era no contra carne y sangre, como dice Pablo, sino que contra todos los dominios y huestes espirituales de maldad de ese siglo, ¿ya? De ese siglo. Recordar que vimos que, por eso les decía que lo ideal sería mantener lo que hemos estado estudiando en nuestra mente respecto a los estudios catológicos del día martes, porque vamos a entender que Pablo les advierte a los que están ¿en cuál siglo? ¿A cuál siglo Pablo les advierte? ¿A cuáles son los ¿cómo se llaman? Los hermanos a los cuales se dirige Pablo? ¿A los que están en cuál siglo? No sé si esté equivocada, pero hasta ahora lo que yo entiendo que ese siglo eh, es, no es este. No sé si me expliqué. ¿No es este en el que estamos nosotros o no es este No para es ellos? este siglo, no es este siglo para ellos. Es, es que,
usando lo que dice Sugel, yo creo que es el siglo venidero para ellos. O sea, no sé si me expliqué, pucha, me enredé. Pero no es que Sugel dice este siglo y el siglo venidero. Yo creo que ¿Ya? ellos están en este siglo, no en el siglo venidero. Ya, perfecto. Ya, entonces, ellos luchan contra los gobernadores de las tinieblas del siglo en el cual estaban ellos, ¿no es cierto? Sí, En el cual estaba Pablo, en el cual estaban estos hermanos míos, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿O alguien lo entiende distinto? Estamos ok. Ya. Entonces, entendiendo aquello, lo que ya hemos estado estudiando también, entendiendo que el reino de los cielos se había acercado, entendiendo que ahora los hermanos tienen una armadura por la cual vestirse, la pregunta también podría ser respecto a lo que estuvimos viendo la vez pasada, para ver si algo retuvimos. ¿Esta armadura de Dios es una revelación nueva o es algo ya antiguo, que estaba en el Antiguo Testamento? ¿O es algo que Pablo recién está introduciendo a los hermanos? por lo que vimos el martes ya estaba en el Antiguo Testamento algo dicho. ¿En qué, por ejemplo? Y no me acuerdo ¿Dónde? bien. Espérate, déjame acordar. Hagamos memoria, no, no hay problema, hagamos memoria. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Había algo de esto en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo, que también lo mencionamos? Les voy a poner acá en la palera, Isaías 59. ¿Se acuerdan que aquí estuvimos hablando acerca de lo que pasó con la confesión del pecado de Israel? Y en el versículo 15, vamos a ver que 14 dice, a ver, no, voy a leerlo desde el 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. ¿Saben qué? Mejor lo leamos completo para que tengamos todo el contexto. Mire, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No se ha acortado. Miren lo que está diciendo. Ni se ha agravado su oído para oír. ¿Ya? O sea, está aún vigente, está todavía escuchando. Y acá dice en el 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? ¿A quién le está hablando Isaías aquí? ¿Cuál es su audiencia? Ahí está ¿Cuál es la relacionado con la audiencia? nación de Israel. Ya, correcto. Dime, Pablo. Ah, ya. Iba a decir lo mismo. Israel, ¿no es cierto? Como bien decía nuestro hermano también. Entonces acá dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ya, este es el profeta Isaías hablando y le dice a la nación, la mano de Jehová no se ha cortado y tampoco su oído se ha agravado. O sea, él sigue escuchando y su mano sigue extendida o sigue usando la misma fraseología de acortado. O sea, su mano aún está extendida para salvar. ¿Ya? Pero en el 2 dice, pero vuestras iniquidades, o sea, a causa de vuestras iniquidades hay división entre ustedes y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír porque vuestras manos, miren, están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia ni hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice, generación de qué?
Generación de víboras. Es la misma Víboras. fraseología, ¿no es cierto? Y dice, en su lengua, ¿qué tenían? También se utiliza áspides, ¿ya? Después dice, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción, perdón, y quebrantamiento hay en sus caminos. Miren, no conocieron caminos de paz. Miren, y aquí vamos a ver lo que en Romanos se dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura, y no conocieron caminos de paz. Después dice, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, cuál era una de las misiones de Juan el Bautista? Preparar el camino al Salvador. ¿Y por qué era necesario preparar camino al Salvador, aquel que habría de venir? Acá se nos dice, porque el camino de ellos estaba torcido, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz, no conocerá paz. Entonces, la predicación de Juan el Bautista a la generación en la cual vino el Señor Jesucristo tiene mucho de esto, mucho, mucho de esto, que es después lo utilizado tanto por Pablo cuando dice acá no conocieron caminos de paz, y también por el Señor Jesucristo para llamar a la nación como generación de víboras, ¿ya? Y también que había veneno en sus labios a la hora de hablar. Por esto después dice el 9, se alejó de vosotros, de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Esto también lo dijo el Señor Jesucristo. Ciego guía de ciegos. ¿Se acuerdan cuando dice vosotros sois la luz del mundo? Vosotros sois la luz del mundo. No se lo dice a la nación de Israel, sino que se lo dice a sus discípulos, a los que también lo vimos el día martes, a aquellos de los cuales él había escogido. ¿Por qué? Porque sabemos que el que anda en oscuridad, que dijo el Señor Jesucristo, no puede ver, no sabe lo que hace, no puede ver, está muerto. Después dice, palpamos la pared como ciegos, también el Señor utiliza eso, y andamos a tientas, también lo dice, como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, miren, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Miren, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentiras. Ya, o sea, todo esto estaba en ellos, les dice Isaías. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Miren, miren lo que dice aquí. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Y miren lo que va a decir acá. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, miren, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, miren, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor de Sión, o a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, miren, el Espíritu mío que está sobre ti. Esto es importante también, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Ya? ¿Por qué les leo esto? Porque acá se ve claramente cómo este que viene a salvar, cómo este que, como dice aquí, Jehová lo salvó de su brazo y le afirmó
su misma justicia, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Entonces, todo esto lo podemos ver también acá en el tema de la armadura de Dios que menciona acá Pablo, vestido en la armadura de Dios. O sea que Dios cuando habla acerca de el día de retribución, cuando habla acerca de su redentor, de aquel que él escogería, dice que se viste con coraza, ya de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Y si nosotros seguimos leyendo acá el versículo que hemos estado viendo, dice el 14, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Y el 17, miren, acá de Isaías, pues de justicia se vistió como de coraza. ¿Les parece muy distinta la fraseología o es similar? ¿Cómo lo ven, hermanos? La fraseología utilizada por Isaías y la fraseología utilizada por Pablo acá. Sí, es similar, bastante similar. ¿Por qué es importante? Porque Pablo toma imágenes del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo de Dios toma las imágenes ya dichas acerca del Salvador, acerca de aquel que habría de venir y cómo estaría vestido este que habría de venir. ¿Ya? La Escritura nos habla de que el Señor Jesucristo tenía ropas, ¿ya? Humanas. Pero acá, esto lo que nos está hablando son ropas divinas, pues de justicia se vistió como de coraza. ¿Y acá qué nos dice? El 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ya revestidos con la coraza de justicia. O sea, la verdad y la justicia tienen que ser tomadas por aquel hombre de Dios, por la iglesia en Efesios, en Éfeso en este caso. Y Pablo les va a decir, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué les dice ceñidos vuestros lomos con la verdad? ¿Cuál es ese ceñidos vuestros lomos con la verdad? Cuando nos vamos nosotros, porque aquí hay varias combinaciones, Pablo no está tomando de un solo pasaje. Cuando nosotros seguimos en Isaías y nos vamos a Isaías capítulo 11, vamos a ver que nos va a decir que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él, sobre el Salvador, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y dice que, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No va a juzgar según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿Y qué dice? Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y miren lo que dice. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Ya? Y será la justicia cinto de sus lomos, dice. Vestidos pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Y aquí Isaías 11:5 nos dice, ¿y será la justicia cinto de qué? De sus ¿Cinto de qué? lomos. De sus lomos. Entonces, esta imagen que Pablo nos presenta en Efesios 6:14 es la misma que el profeta Isaías nos ha hablado, le había hablado al pueblo de Israel acerca de aquel Mesías redentor que habría de venir. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque la coraza o la armadura de Dios en este caso, vestidos la armadura, tomad la armadura, ¿es por qué? Porque es tomar qué cosa. Al decirnos Pablo tomar la armadura de Dios y viendo esto, lo que nos dice Isaías acerca del Señor. ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que el hecho de estar en Cristo, el hecho de que nuestra vida esté escondida en Él, como le dice Pablo a los Efesios, el hecho de decirle que la retribución de los enemigos vendrá pronto, el hecho de decirle, el mismo Isaías, en el contexto en el cual están hablando, de que habría retribución para los enemigos del Señor,
Todo eso nos está queriendo decir que el Señor, como vino vestido, el Mesías estaba vestido con todo esto, también ha dejado esta armadura, también ha dejado esta vestidura a los suyos. Entonces estas imágenes del Antiguo Testamento, específicamente en Efesios, Pablo las utiliza ¿por qué? ¿Por qué creemos que utiliza Pablo estas figuras en el contexto del Señor Jesucristo, en el contexto del Mesías, para decirnos todo esto? ¿Por qué Pablo utilizará este lenguaje utilizado en el propio Mesías para decirnos que nosotros también debemos vestirnos de esto, de la armadura de Dios? ¿Por qué lo dirá, hermanos? Adelante, Brian. Porque tenemos que ser como Él, tenemos que ¿Ya? ser imitadores de Cristo. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más nos está diciendo? Si tuviéramos que ahondar, ¿qué más diríamos? ¿Qué nos está diciendo la armadura de Dios cuando dice, y será la justicia cinto de sus lomos? Mire la palabra justicia en el hebreo. La palabra justicia puede ser verdad, rectitud, honestidad, justicia, derecho, equidad. En otra morfología o léxico, más adecuadamente es justicia, verdad, ya, integridad, equidad. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que la justicia será el cinto de sus lomos. ¿Qué son los lomos? Para el que no lo sepa, es la cintura, ¿ya? Puede ser también la espalda, puede ser el cuerpo, pero acá más específicamente es el cinto de sus lomos, es porque era el cinturón. La justicia será el cinturón, o sea, lo que afirma todo el resto de la armadura, en este caso, o de la ropa, del ropaje utilizado en ese entonces. Entonces, cuando dice, y será la justicia cinto de sus lomos, o sea, la justicia será lo que afirme toda su vestimenta. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Porque es lo mismo que le dice Pablo al creyente. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, en esta imagen? También ¿Cómo, eso quiere hermana Sonia? decir perdón, Disculpa, parece que habló la hermana Sonia, ¿o no? No, no, yo no he dicho Ah, nada. ya. Ah, fue Brian entonces, perdón. Es que pensé escuchar la voz de una mujer. ¿Ya? Adelante nomás, Brian. Dale. Et- esa parte de la vestimenta, digo, de la armadura es como la que afirma toda la armadura, ¿cierto? Claro. O sea, como la idea. Entonces, no quería decir que si eso es así, entonces sigo pensando cada vez más que cuando uno anda con la armadura, anda con toda la armadura, no con una parte, no se puede andar con una parte de la armadura. Eso. Ya, y también nos está diciendo, aparte de lo que tú dices, que la justicia es qué cosa del Señor Jesucristo, del Salvador, de este guerrero Salvador que habría de venir, que viene con armadura, que viene vestido, que viene con vestiduras. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la justicia es la base, ¿no es cierto? Es lo trascendental, lo basal de este guerrero, de este Mesías. O sea, él traería la Lo que verdad. sustenta todo. Correcto. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, ¿la qué? La Yo verdad soy y el la camino vida. y la La verdad y la verdad. vida. ¿No es cierto? Entonces, y será la justicia, o sea, y será la verdad, cinto de sus lomos. Mire lo que está diciendo. Y Pablo le dice a los creyentes en Efesios,
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, estad pues firmes, y así como el Señor Jesucristo, lo basal de su vestimenta era la justicia, él estaba vestido de justicia porque él era la verdad. Entonces, como él era la verdad, ustedes vístanse, cíñanse de él, cíñanse con la verdad de él, no la vuestra, sino que la de él, con la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, la firmeza viene, ¿por qué? Porque se han ceñido con la verdad. Por eso es que pueden estar firmes, ¿ya? Por eso es que pueden estar firmes. Y por eso es necesario que se revistan con la coraza de justicia. ¿Por qué es necesario? Porque la verdad y la justicia, o sea, hablar verdad con justo juicio, la justicia, o sea, aplicar justicia, revestirse con la coraza de justicia, como nos dice acá en Isaías, ¿ya? Dice, pues de justicia se vistió como de coraza, o sea, él estaba eh, dispuesto y preparado, porque como él era la verdad, nuestro Salvador, pudo hacerle frente a quién? Al padre de mentira. Y cuando el padre de mentira le decía algo, ¿él qué decía? De cierto os digo que escrito está, escrito está. Entonces él con la verdad se vistió como de una coraza, pues de justicia se vistió como de una coraza. Y el creyente también. Debe ser revestido entonces con la coraza de justicia. También tiene que estar revestido de la coraza de justicia. ¿Para qué? Para que pueda resistir. Por eso antes en el 13 le dice, por eso tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Porque el Señor Jesucristo resistió porque Él estaba vestido de lo que Él era. Él era justo, Él era la verdad, ¿ya? Él era el autor y consumador de la fe. Él era aquel que otorgaba la salvación. Él era aquel que dejaba el espíritu. Y todas las cualidades que vemos que tiene la armadura, era Él. Era Él, o sea, revístanse de Él, podríamos llegar a decir, en estas imágenes. Revístanse de Él, sean revestidos de Él. No imaginemos la armadura de Dios como un mero traje espiritual que no podemos ver, no. Revestirse o ocupar la armadura de Dios es andar como Él anduvo. Es Él, es estar en Él. Entonces, revestirse con la coraza de justicia es ser vestidos del nuevo hombre, que acá lo dice de otra manera, pero es, podríamos decir, es prácticamente lo mismo, porque si tenemos la armadura de Dios, ¿qué hace la nueva naturaleza? No peca. Y el que tiene la armadura de Dios resiste en el día malo y puede resistir al enemigo. Puede combatir al enemigo, igual que lo hace entonces todo aquel que está en él, porque él nos lleva de justicia en justicia, de victoria en victoria. Entonces, en el 15 después va a decir, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Antes, antes en Isaías también lo leímos. Cuando nosotros nos vamos a Isaías 52, perdón, puse el 51, ¿ya? Vamos a ver que en el versículo 5 dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente, miren, es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y miren lo que va a decir acá. Cuán hermosos son los montes, perdón, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz. Juntamente darán voces de júbilo, porque a ojo, miren, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. ¿Ya? Entonces, acá claramente podemos ver otra característica, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, nos está queriendo citar entonces Pablo Isaías 52, nuevamente.
nuevamente, hablando del Salvador, de aquel que había de anunciar, de aquel que realmente sus pies eran hermosos porque publicaba salvación, porque llevaba al pueblo a Dios, a decirle tu Dios reina. Por eso Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. ¿Ya? Y predicaba, anunciaba la paz. Por eso el Señor Jesucristo cuando estaba en la sinagoga y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué? ¿Para qué le ungió el Espíritu del Señor? Dijo Jesucristo cuando estaba con los escribas y fariseos. Para traer ¿Para qué buenas le ungió? nuevas. Para traer buenas nuevas. ¿Y qué dice entonces el versículo 7 de Isaías 52? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, vestíos primero con la justicia, con la verdad, perdón, ¿ya? Que es lo basal del creyente, lo basal de Jesucristo. Él era la verdad. Revestidos con la coraza de justicia, Él venía a traer justicia. Venía a traer justicia. Y después dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, Él iba predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Todo el que en mí cree, dijo, no verá la muerte. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si el Padre le trae a mí, yo no le echo fuera. De la mano del Padre nadie lo puede arrebatar. Él predicó el Evangelio. Él estuvo calzado los pies con este apresto del Evangelio. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es apresto? Si alguno no conoce la palabra apresto. Es el destino acá, según la palabra. Apresto, o sea, con el... ¿Cómo se llama? Con el... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, ya me acordaré. Y calzado los pies entonces con el apresto del Evangelio de la Paz. Entonces, importante para volver al asunto, que todo esto nuevamente nos habla de aquel que habría de venir, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, es interesante que todas estas imágenes que Pablo nos presenta acá en Efesios es lo que ya tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Preparación, esa era la palabra, gracias. Preparación. Con el apresto del Evangelio de la Paz, o sea, con la preparación, con la dedicación de predicar el Evangelio de la Paz, ya con el compromiso ya, con el compromiso del Evangelio de la Paz, podríamos decir, con la dedicación, ya, eso era lo que quería, la palabra que andaba buscando, la disposición también puede ser, ya. Entonces, para volver al tema, para volver al tema, eh, ¿qué más podemos decir ahí, hermanos? No sé si alguien quiere hablar antes de seguir con el 16, con el versículo 16. ¿Algo más que decir ahí, hermanos? ¿Algo más ahí, hermanos? No por ahora. ¿Cómo vamos ahí? No, está claro hasta ahora, sí. Ya. Después dice, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ya, en la Reina Valera dice en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ya? Todos los dados de fuego del maligno. Entonces, perdón, entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, cuando dice tomad el escudo de la fe, eh, no hay en el Antiguo Testamento quizá algo tan gráfico, podríamos decir, como lo que dice Isaías, pero me gustaría ver si en Génesis 15:1, miren lo que dice el Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo,
no temas, Abraham, yo soy tu qué. Escudo, Y tu galardón galardón. será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, miren, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, Hola, es un mira placer ahora, conocerte. Si perdón, necesitas algo, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudar. perdón, se activó el Siri del teléfono. En el 4 dice, luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, miren, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. No sé si lo logran ver. Dice, en el 1, Jehová hablándole a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo. Y después dice, y creyó a Jehová. ¿A quién le creyó quién le creyó a quién? ¿Quién es este y creyó a Jehová? ¿Quién es? Abraham, Ya. ¿Y quién era el escudo de Abraham? Dios. Ya. Entonces, si Dios era el escudo de Abraham y Abraham le cree a Jehová que es su escudo y le es contado por justicia, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que Dios mismo es escudo para los que confían en Él. Yo soy tu escudo. Y creyó a Jehová, dice el 6. Y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, miren, para darte a heredar esta tierra. ¿Ya? Para darte a heredar esta tierra. Y dice, y creyó a Jehová antes. Y después Jehová lo ratifica. Yo soy Jehová. O sea, recuerda, yo soy Jehová el que te sacó de Ur de los Caldeos. Jehová mismo es escudo para aquellos que en Él confían. Por eso es que en el Salmo 91, cuando David está hablando, dice, su verdad será tu escudo. Su verdad será tu escudo porque creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y Jehová es el escudo de él. Jehová es el escudo de Abraham. Entonces, como les decía, no hay algo tan específico como en lo anterior, pero aquí cuando dicen todo tomando el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, ¿qué hacía Abraham cuando dudaba de su hijo? ¿Que habría o no de tener descendencia? Vemos que cuando no andaba conforme a lo que Dios le dijo, dudaba, no andaba en fe. En cambio, cuando le creyó a Jehová, le fue contado por justicia y tomó el escudo, o sea, tomó las palabras de su escudo que es Jehová, porque acá Jehová se presenta como el escudo. Dice, yo soy tu escudo. Entonces es un lenguaje figurativo. Dice, yo soy tu escudo. ¿Acaso Jehová tomó forma de escudo y dejó que Abraham lo tomara y se lo pusiera en el brazo y caminara con él como escudo? No. Es algo simbólico. Entonces le dice, yo soy tu escudo y cree a Jehová y le es contado por justicia. Entonces Abraham le cree a aquel que es su escudo. Le cree. Por eso es la fe. Y por eso me llama la atención que Abraham, siendo el padre de la fe, como algunos lo llaman, como lo veamos acá, que cree a Jehová sin antes haber tenido una prueba o algo, le cree simplemente. Y acá Pablo dice, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Por eso después cuando decía que David ocupa también esto, diciendo su verdad será tu escudo. Su verdad será tu escudo. O sea, es él, a través de su verdad, de nuevo, a través de que le creíste a él, entonces va a ser tu escudo. La fe de nuevo. Por eso dice, en todo tomando el escudo de la fe. Tu fe es tu escudo, pero ¿por qué tu fe es tu escudo? Porque Jehová mismo, acá en el caso de Abraham, era el escudo de él. Él mismo le dijo,
yo soy tu escudo. Y Abraham creyó. Entonces en el 16, cuando dicen todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, los hermanos en Efesios, cuando estaban dubitativos, cuando estaban desesperanzados, cuando no creían a la voz del Señor, entonces, ¿qué debían hacer? Dice, vestirse, tomar, en todo tomando el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque así apagan los dardos encendidos del maligno. O sea, el enemigo va a estar atacándote, pero tú vas a estar con tu escudo, que es Jehová, con el escudo de la fe, creyendo en Él, creyendo en lo que Él te ha dicho, creyendo en que Él, como dice Efesios 6, al principio, perdón, Efesios 6, Efesios 2 al principio, acá, en Efesios 2, versículo 1, ya vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está operando o energizando a los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros en ese entonces éramos también conducidos o energizados por los deseos apasionados de nuestra carne, entonces también nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, entonces ahí está. ¿Cómo apago los dardos de fuego del enemigo que me llevan a mi pasado, que me dicen, oye, tú antes eras esto, y te acusa o te trata de acusar, o te trata de atacar o te ataca directamente? No es que trate, sino que te ataca, ya sea con familiares, con persecuciones, con lo que sea. Entonces, ¿cuál es el escudo de la fe? Mi fe es que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que me amó, estando yo aún muerto, me dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo me resucitó y ahora, Efesio, cristiano en Éfeso, ya sé que Él me hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Y por qué me hizo sentar en los lugares celestiales? Para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para que nosotros estuviéramos en Cristo Jesús. Entonces yo sé, Efesio, que por su gracia he sido salvado por medio de la fe que Él ha puesto en mí. Porque sé que esa fe es don de Él. No es una obra que yo haya hecho, porque yo no me puedo gloriar en eso. Porque soy hechura suya. No soy hechura mía, sino que soy hechura de Él. Y soy creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y Dios preparó estas obras que yo hago de antemano para que anden ellas. Entonces, así, de esta manera, entonces, la gente de Efesios, nuestros hermanos en la fe ahí, podían entonces echar mano de su escudo, el escudo de la fe, o sea, creyendo en él, en el Señor Jesucristo en este caso. Adelante, Brian. No te escucho, Eh, Brian, por si acaso. ahora, tengo entendido que en este contexto y tiempo, cuando se refiere a los dardos del enemigo, se refiere a algo, no, no como a nuestra carne, ¿no? ¿Se refiere a qué, perdón? ¿Se me escucha bien o mal? Más o menos como con eco. Yo al menos. ¿Sí? Se te ¿Se me escucha un escucha? poco mal, Brian. Ahora sí. ¿Y ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, que mi pregunta era que tengo entendido que en ese contexto y tiempo, cuando se refiere a los dardos, eh, los cuales son detenidos con el escudo, esos dardos son lanzados por el enemigo, o sea, es algo externo, no es como Claro, la carne nuestra carne, en ese contexto. correcto, Ah, ya. Entonces no se podría correcto. eso de los dardos del enemigo no se podría aplicar para nuestra carne, porque si es algo No, interno, ah, claro. no, no debiese aplicarse. Uno puede hacer muchas aplicaciones en verdad, o sea, si alguien quiere, puede. Pero lo que el texto está enseñando acá es que, claro, este ataque es externo. Por eso es necesario el escudo. Por eso es necesario el escudo de la fe. Ahora, uno puede aplicarlo acá con las tentaciones que uno vive exteriormente, si uno es tentado
por otra persona hacer algo malo, etcétera. Pero acá está hablando de que el enemigo mismo es el que lanza estos dardos de fuego, ¿ya? Porque son del maligno. Y este maligno es diablo, es Satanás mismo, ¿ya? Eso, no sé si alguien más quiere decir algo allí o tiene otra idea de alguna imagen en el Antiguo Testamento acerca de esto, que sea más aclaradora, porque sabemos que Pablo de algún lado lo toma, ¿ya? No es algo nuevo para él el tema de cómo vendría esta vestidura para el creyente. ¿Algo que decir ahí, hermanos? Ya, entonces en el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ya? Y tomad, o aceptad, dice acá, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Dónde podemos encontrar algo similar, hermanos? Ahora yo hago la pregunta. Disculpen, ¿por qué dice y tomad? Es porque la palabra acá, en el hebreo, en el griego, perdón, es de chomai, algo así. No sé pronunciarlo, yo, como siempre digo, es lo que está un poco transliterado, pero significa recibir, aceptar, tomar, acoger, ¿ya? Tomar en el sentido de la acción propia de, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Mateos 11 se puede utilizar, pero yo creo más adecuadamente, mi apreciación personal, que lo que más debiese ser ahí, claro, es, en este caso estoy de acuerdo con, y aceptar el yelmo, o sea, recibir, recibir. Todo esto debiésemos entenderlo como de parte de Dios, no algo que nosotros tengamos o nosotros consigamos, a eso quiero llegar, sino que es algo dado por Dios. Porque, por ejemplo, es la misma palabra que se encuentra en Mateo 10:40, cuando dice el que vosotros recibe, me recibe a mí, entonces recibe al que me envió. Y esa palabra recibe es la misma que está acá, ¿ya? O por ejemplo en Mateo 10:41, cuando dice el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esa palabra es la misma acá, ¿ya? Entonces, a eso voy yo con que entiendo que lo mejor sería, si estamos entendiendo que esto viene de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe, entonces esto de tomar, de yo tengo que hacer, yo tengo que tomar, no debiésemos entenderlo así. Porque si bien tenemos responsabilidad, eso ya lo sabemos y lo hemos explicado muchas veces. Entonces, siguiendo por esa senda de la misma explicación y el mismo entendimiento que tenemos de la escritura, todo esto proviene de Dios. Porque también la escritura nos ha enseñado, mismo Pedro después nos dice, que todo lo que es referente a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su poder. Y esto también. Porque esto cuánto más nos corresponde a la vida y a la piedad. El hecho de saber cómo conducirnos, el hecho de saber cómo vestirnos de parte del Señor. Entonces es Él el que nos da a nosotros esta armadura. Por eso en el 17 dice, y aceptar o recibir el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Ya? Eso quería acotar. Y ahora, volviendo al tema de las imágenes de Pablo en el Antiguo Testamento, nuevamente en Isaías, vamos a encontrar Isaías 59. Si me pueden seguir también ustedes, si alguien no está viendo la pantalla y está buscando en su Biblia, Isaías 59:17 también nos va a decir, ya lo leímos, pues de justicia eh, se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Entonces, y aceptar el yelmo de la salvación, o sea, acá no está diciendo, con yelmo de salvación en su cabeza. Y miren, después dice, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos. Entonces, claro, el Señor Jesucristo vestido de todo esto,
después vamos a ver que él efectivamente en el día de retribución lo hace para con sus enemigos, para con sus adversarios, para dar el pago que les va a dar a cada uno de ellos, a los que merecían esto, ¿ya? Pero obviamente cuando dice y aceptad el yelmo de la salvación, o sea, también le está diciendo, ¿por qué les dice el yelmo de la salvación? Obviamente ya hemos visto acá que dice con yelmo de salvación en su cabeza, pero ¿qué nos quiere estar diciendo acá Pablo con esto del yelmo de la salvación? ¿Cuál es el simbolismo de este lenguaje que se utiliza en el Mesías versus cómo Pablo también lo incluye acá dentro de la armadura del creyente? ¿Qué protege el yelmo? ¿Dónde va el yelmo? La cabeza. ¿Ya? ¿Y qué símbolo entonces el yelmo aquí? Este casco. Si alguien me dispara en la cabeza, los dardos de fuego del maligno, ¿por qué el yelmo de la salvación? ¿Por qué el casco de la salvación? ¿Por qué la salvación iría como casco? Porque es el yelmo de la salvación, o sea, es el casco de la salvación. ¿De qué? ¿Por qué mi mente, mi cabeza tiene que estar protegida con la salvación? Porque antes era el escudo de la fe, antes era los pies que se movían para predicar, antes era que mi cintura estuviera afirmada con la verdad, sostenida con la verdad. Entonces, ¿por qué ahora de pasar a ver que mi armadura sostenida por la verdad, revestido, o sea, mi tórax, mi parte superior, donde está mi corazón, el pecho, tiene que estar revestido de justicia? ¿Por qué mis pies entonces tienen que estar dispuestos a predicar el Evangelio de la paz? ¿Por qué entonces tengo que cubrir mi cuerpo entero con la fe? ¿Por qué entonces debo cubrir mi cabeza con la salvación? ¿Qué implicará esto de el yelmo, de que en la cabeza esté la salvación? Poner este yelmo de la salvación en la cabeza. ¿Por qué? La cabeza es nuestra parte más vulnerable. ¿Ya? ¿Y qué hay en la cabeza, hermanos? Digamos como que la cabeza es el centro de operaciones, porque ahí está todo lo que mueve el cuerpo. Ya, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si, como dice, de la salvación, qué pasa si yo tengo pensamientos de los cuales dice, seré salvo, ¿no? El Señor Jesucristo habrá hecho la obra en mí o no? Y empiezan las dudas, empiezan las ansiedades, empieza a mi cabeza a jugarme malas pasadas. ¿Dónde queda la seguridad del creyente si no tiene el casco? Queda vulnerable, como han dicho ustedes. Entonces, la seguridad, la protección, la confianza en la salvación que Dios va a proveer, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿O lo entendemos distinto? Sí, sí se entiende. Es una de las cosas, porque aquí podemos hablar mucho, hermanos, o sea, lo estamos abordando, perdón, de una manera, pero podemos hablar demasiado acerca de esto, podemos hacer estudios que duren bastante, hablando acerca del simbolismo que tiene todo lo que estamos viendo acá con respecto al Mesías también, ¿ya? Es súper, súper importante. Pero para generalizarlo y también para que ahí cada uno después ahonde más en el tema, la seguridad en la cabeza acerca de la salvación. Y después va a decir, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Oh, perdón. ¿Qué nos quiere decir eso? Iba a decir que la cabeza, como dijo la hermana Sonia, es como el controlador del cuerpo, que le manda instrucciones a todo el cuerpo. Entonces, sin la salvación, entonces podríamos decir que no hay fe, no hay ninguna parte de la armadura, porque sin salvación no. Primero es Dios el que llega, Dios el que llega y el que hace la obra, y una vez nos salva, que se hace
o sea, es como un controlador que mande, como que, no sé cómo explicarlo, pero como que está unido con toda la armadura. Claro, sí se entiende. Gracias, Brian. Entonces, teniendo ya la cabeza protegida con la salvación, después nos dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya, la espada del Espíritu. Entonces, hemos visto que la primera es el cinturón de la verdad, la segunda es la coraza de justicia, la tercera es el calzado del Evangelio de la paz, la cuarta es el escudo de la fe, la quinta es el casco de la salvación y como último punto de la armadura es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Y acá también hay harto que decir porque en Isaías también, Isaías que es nuestro profeta basal de aquí de lo que toma Pablo, en Isaías 49, nuevamente tú también lo vimos, dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y miren, y puso mi boca como espada aguda, como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba, miren. Como si fuera qué cosa. ¿Qué es la aljaba? ¿Qué es la aljaba, hermanos? Dicen, me guardó en su aljaba. ¿Qué lenguaje está utilizando aquí? ¿Qué es la aljaba? ¿Están ahí o no? ¿Qué es la aljaba? Según el internet, es una caja de flechas Ya, ¿no es cierto? portátil. Claro, una aljaba es donde yo guardo las flechas, donde el arquero guarda las flechas. Entonces le dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Nosotros cantamos, yo no quiero ser un yoyo, y decimos, yo quiero ser como qué cosa, Una usando este flecha. mismo lenguaje, como una flecha. Entonces, acá dice, me guardó en su aljaba, o sea, el lenguaje utilizado acá para también el Señor Jesucristo, que hará volver a Jacob, que le congregará nuevamente Israel a Dios, que hará de las tribus una sola unión, que restaurará el remanente de Israel, porque eso es lo que nos habla el Isaías 49. Entonces nos está diciendo acá que el que habría de venir, porque acá está hablando Isaías, pero sabemos que se cumple en el Señor Jesucristo, la boca de este que habría de venir, del Señor Jesucristo, es una espada aguda. Es una espada aguda. Entonces, por eso es que también toma sentido lo que también Jeremías 23-29 dice, miren, dice, el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Está hablando Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? Que también lo utiliza en Mateo para decir que separará la paja el trigo de la paja. Después dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Miren, es una herramienta, es algo que quebranta la piedra, su palabra, como martillo que quebranta la piedra, su palabra es como fuego. Y acá, anteriormente en Isaías, la palabra también de Jehová es como espada aguda. Él puso Jehová su boca como espada aguda. Jehová lo llamó desde el vientre, o sea, está hablando del Señor Jesucristo aquí también. Entonces, es interesante, hermanos, porque él ahora dice, ocupen, ¿qué cosa? ¿Qué hay que ocupar ahora, perdón, de habernos vestido hasta el yelmo de la salvación? La espada del Espíritu, dice, que es la palabra de Dios. Esa palabra que quebranta como piedra, esa palabra que es como fuego. Y acá, en Isaías 49, esa palabra que es como espada aguda, más cortante que espada de dos filos, nos va a decir Pablo también.
que penetra, penetra. Entonces no es una armadura que sea física, no es una armadura que sea visiblemente a los ojos terrenales, humanos, caídos, pecaminosos carnales, visible a la vista, sino que es más bien una armadura espiritual que Dios da. Dios la da. Dios es el que la deja. ¿Y la deja cómo? Hablando en la nueva naturaleza. ¿Cómo la deja? En lenguaje de la nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque cada vez que andamos en la nueva naturaleza, andamos en esa nueva naturaleza que no peca, que es potenciada por Él, energizada por Él, y que entonces es dada en Él, en esa nueva naturaleza, es esta nueva naturaleza la que es tomada y que es la que se pone, podríamos decir, con toda seguridad, esta armadura. Porque la carne y el espíritu, hay lucha en ellos. Entonces, la vieja naturaleza es imposible que pueda vestirse de esto, ceñir sus lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque es una naturaleza que ama la mentira. No puede haber justicia en la naturaleza pecaminosa, en la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque ama la injusticia. Porque sus pies no se apresuran a hacer lo bueno, a predicar el evangelio, sino que se apresuran a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque no tiene fe, al contrario, es irracional. Busca entonces mecanismos en los cuales ser engañado y engañar. Y también, obviamente, porque un reino dividido no puede prosperar contra sí mismo, ya lo dijo el Señor y lo vimos el martes. Entonces, ¿cómo el enemigo va a estar atacando con dardos encendidos de fuego a los que son de él? No, no lo hace. No ataca a los que son de él. ¿Por qué? Porque el enemigo del diablo, de Satanás acá, eran los creyentes, los pequeños cristos que estaban acá en la tierra encomendados por el Señor. Y por eso ellos, estos pequeños cristos, entonces como estaban en Cristo, podían aceptar, podían tomar, podían recibir con toda autoridad esta armadura del Señor, andando en la nueva naturaleza. Entonces, para algunos que creemos que la nueva naturaleza y la armadura de Dios puede ser que tenga algo que ver entre sí, que lo esté usando Pablo como un lenguaje distinto para hablar de la nueva naturaleza, para decirnos, oye, sean como Cristos, pueden ser como Cristos. Ustedes pueden andar como Cristo si andan en la nueva naturaleza, pueden tener todo lo que Cristo vistió, todo lo que se dice de él en el Antiguo Testamento, que tuvo él en su vestidura espiritual, ustedes también la pueden tener. Entonces, es interesante este tema porque nosotros recibimos esto, recibimos, le dice Pablo, recibimos esta armadura de Dios y debemos usarla, debemos usarla. Debemos también entonces entender que está a la mano, está al alcance de nosotros y somos mandados, porque acá todo el lenguaje es imperativo, es de que deben estar firmes, es que deben tomar la armadura, es que deben revestirse, es que deben hacer, deben andar con, deben tener en sus pies el calzado. Entonces son todos imperativos que Pablo le da a la iglesia que son no negociables. Entonces tiene la iglesia en Éfeso, los hermanos, y como estas cartas también se basaban, todos los creyentes de ese siglo que estaban combatiendo contra el enemigo en ese siglo, que estaban resistiendo en el día malo, que tenían que resistir en el día malo y habiendo resistido estar firmes, todos ellos debían entonces, producto de que estaban en ese siglo en el cual estaban reinando los principados, las potestades, y el enemigo les hacía frente con las artimañas de él, debían entonces tomar esta armadura, ¿ya? Debían vestirse de esta armadura dada por Dios por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y por medio también, obviamente, de la acción y obra del Espíritu Santo en ellos, ¿ya? Y Pablo acá entonces revelándoles y hablando de otra manera el tema de la armadura de Dios en relación también con la nueva naturaleza. ¿Qué más podemos decir ahí, hermanos? ¿Alguien más quiere aportar algo ahí? ¿Algo más que decir ahí, hermanos? ¿Qué más podemos decir ahí? Esa espada aguda es la misma que aparece en Apocalipsis. Buena pregunta. ¿Apocalipsis cuánto?
No me acuerdo la dirección, pero sé que está en Apocalipsis. Sí, yo también me acuerdo que está en Apocalipsis que dice una espada aguda salía de su boca, algo así. Eh, está en Apocalipsis creo que 19, a ver, o 20, o 20, no, 21 no puede ser, pero, o 18, a ver. Déjame buscar primero, creo que es Apocalipsis 19, sí, o 18. Ah, no, es 19, porque está en el contexto después de las bodas. Sí, Apocalipsis 19 tiene que estar acá. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿A También este te sale en refieres tú? Apocalipsis 1, versículo 16. ¿A este te refieres tú? Ah, no era Apocalipsis 19:15. Era antes, ¿o no? Sí, porque ahí lo alcancé a ver mientras movía. También sale en Perdón, Apocalipsis 1, versículo 16. no, Sí, espérame, es que 15, 15. acá también dice eso, sí, lo alcancé a leer mientras me movía. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Sí, acá está hablando de lo mismo. Esta espada aguda que sale de su boca es la misma que Isaías dice que sale y que está en la boca de aquel que habría de venir. Es el mismo lenguaje, diciéndolo de otra manera, hablando del Señor Jesucristo. Sobre todo cuando dice que regirá las naciones con vara de hierro, que es también lo que se nos dice en Isaías y en Zacarías también, en Ezequiel, de otras maneras, pero que él habría de reinar, que él regirá las naciones. Entonces, sí, yo entiendo que es lo mismo. Bueno, el punto que tocaste, porque claro, como él iba a venir pronto, está también, tiene que ver eso de usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que es bien, súper. Adelante, Brian, tú me ibas a decir algo. Está diciendo que está en Apocalipsis 1, versículo 16. También en Apocalipsis 1:16, Apocalipsis 1:16, y también en Apocalipsis 2, también aparece, no me acuerdo el versículo. Pero en Apocalipsis 2 también. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Sí. Y su rostro era como el sol cuando resplandecen sus fuerzas. Y después dice en el 2. Acá. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Vieron? La espada aguda. La espada aguda. Entonces, lo que dice Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, lo que nos dice también Isaías, entonces todo tiene que ver. Todo esto de la espada aguda es refiriéndose a la palabra del Señor, a la palabra que sale de la boca del Señor. Por eso es que en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, súper bueno que lo veamos porque, como les decía, todo esto es previo al contexto del año 70, cuando el Señor habría de venir. Así que, súper bien. De hecho, hay solo una parte, cuando busqué también información, en
en el Salmos 57, 4, si uno ve em, el contexto, miren, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Y después dice, Él enviará desde los cielos y me salvará. De la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda, miren. Acá está diciendo que la lengua es una espada aguda, más con el Señor, con Dios, se nos dice que la palabra de Dios es espada aguda. La palabra de Dios es fuego. No es que vomite llamas su boca, sino que su palabra es como fuego. Entonces aquí es distinto. La intención que le da David acá es negativa, en cambio la que le da el Señor es siempre positiva a su palabra y cuando utiliza la fraseología de espada aguda. Ya, eso también es bueno entenderlo, que van a haber contraste en algunas cosas y aquí, por ejemplo, hay un contraste. La palabra de Dios, que es espada aguda, pero para el bien, para discernir lo bueno de lo malo, para salvar el alma, para llegar al corazón, versus esta lengua que es como espada aguda, que es para herir al ser humano, que es para, entre nosotros, podríamos decir, entre un hombre a otro, eh, ¿cómo se llama? Herir como lo había dicho. Ahora, hay algunos acá que piensan que está hablando literalmente, que está diciendo que eh, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda, como dice, mi vida está entre leones. Entonces algunos entienden que mi vida está entre leones, debiese después haber seguido y su lengua espada aguda, porque algunos entienden que, no sé si han visto que la lengua de los leones cuando raspan la carne la desgarran. Por eso dicen es como espada aguda. Pero si uno ve el contexto, dice estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Si fuera literal, ¿qué hijo de hombre vomita llamas? ¿Qué hijo de hombre tiene sus dientes como lanzas y saetas? O sea, son lanzas y saetas. No dice cómo, dice son. Son lanzas y saetas. O sea, si lo tomamos literal, sería complicado. En cambio, si uno lo ve como un lenguaje figurativo, ya que está comparando entre cosas. Entonces dice, mi vida está entre leones, o sea, lo está haciendo a modo de ejemplo, de ser figurado, en sentido figurado. No es realmente que él, su vida esté entre leones. Entonces ahí también es bueno ver estos contrastes que se utilizan entre lo que el hombre hace, entre lo que el hombre hace con su lengua, con su pecado, versus la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y que entonces penetra el corazón, llega hasta el alma y da salvación, como lo dice el Señor Jesucristo, se decía de él en Isaías, como se decía también de él bien digo, en Isaías 49:2 y también en Apocalipsis 19:21 y los pasajes que vimos de Apocalipsis 1:16 y el 2:12. Así que eso, hermanos, no sé si alguien más quiere decir algo ahí. ¿Algo más que decir ahí en el versículo 17? A mí me gustaría decir que desde el capítulo 5 de Efesios, del 21 en adelante, habla de cómo deben tratarse entre ellos, los hermanos, ¿ya? En el matrimonio, en la familia, con los amos, etc. Y después, en el capítulo 6, cuando termina de hablarle a los creyentes cómo debe ser el trato entre ellos, en el versículo 10 en adelante, donde se le empieza a hablar acerca de cómo tienen que vivir delante de los enemigos. Y en este caso, los enemigos se advierte que no son carne ni sangre, sino que son seres espirituales. Y entonces cuando se habla de la espada del espíritu, está relacionado con que herir. La espada del espíritu es para herir en ese contexto. Eso me parece a mí. Ya, Eso, hermano mío. súper, súper, súper. Lo dejamos hasta acá entonces, hermanos, hasta el versículo
17 y ya la semana que viene esperamos eh, continuar, ¿ya? Y seguir ahí en ya lo final ya de la carta de Efesios capítulo 6 y ahí entonces concluir ya con algo más acabado, con un estudio más acabado acerca de Efesios que nos ha tomado prácticamente medio año la carta a los Efesios y son 6 capítulos entre los paredones que hubieron también y claramente aquí también cuando nos extendemos, porque es súper bueno involucrarnos, como decíamos el martes también, de una u otra manera, involucrarnos y ponernos en el contexto de quién escribe, a quién está dirigido, ver la hermenéutica y ver de dónde Pablo, y así como otros, en el Señor Jesucristo, en este caso que estamos viendo la escatología los martes, se toman, porque muchas veces se toman del Antiguo Testamento, si es que no el 95% de las veces se toman de figuras ya habladas en el Antiguo Testamento para traer luz, para traer verdad, para revelar al pueblo de Dios todo lo necesario, como dice Pedro, para la vida y la piedad, y en el caso del Señor Jesucristo, revelarle al pueblo lo que habría de venir, y a los suyos en este caso, no hablándole en parábolas, sino que diciéndole tal y cual son las cosas. Y Pablo acá, ¿qué más claro que esto? O sea, diciéndonos que debemos, los creyentes, en este caso los creyentes en Éfeso, debían estar atentos a las artimañas del enemigo, al ataque del enemigo, debían revestirse de toda la armadura de Dios, vestirse de toda la armadura. Entonces es importante eso, ya así que eh, sin más preámbulos, lo dejamos hasta acá, hermanos, ¿vale?